Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a este espacio de arte y cultura aquí en Bravo por la Red. Un cordial saludo a todos y cada uno de los estados, de los 32 estados de la República, asimismo a los 113 municipios de Michoacán donde nos puedan estar siguiendo y a todos los lugares donde nos puedan seguir. En controles técnicos, el buen maestro Eric Hernández, que el día de hoy decidió no hablar conmigo, básicamente porque se se combinaron ahí los micrófonos y se produce una estática fatal, entonces decidió hoy no dirigirme la palabra aquí al aire. Aquí en control de todo, Guille, aquí atrás de un servidor, que dice que hola. Y aquí en micrófonos, Marco Antonio López García, aquí llevando este espacio de arte y cultura. ¿Qué tal? ¿Ya están listos para celebrar este día lleno de amor, lleno de amistad, de azúcar, de peluche, de ácaros, de azúcar alta en sangre y toda la cosa? ¿Ya está listo? ¿Ya está listo para celebrar ahí a quien tenga que celebrar? El Rosa Venus ya se siente en el ambiente. Y los ácaros pues ya nos comienzan a picar porque todo el mundo lleva rosas, todo el mundo lleva peluches, todo el mundo lleva todo. Así que sí está bonito, celebramos el día de hoy y qué mejor para celebrarlo que esta maravillosa imagen que tenemos de fondo para todos los que son no chavorrucos, que son gente con gustos vintage, como un servidor, con el horroroso álbum de Tú y Yo que todos coleccionamos en algún... Bueno, ustedes a lo mejor lo coleccionaron, yo jamás lo coleccioné ni lo volvería a coleccionar. El de Disney, el de el Cursi, la remasterización y de todo del álbum de Tú y Yo, que le daban a 50, ¿qué? A 20 centavos, algo así. No es cierto, se los daban en 500 pesos el sobrecito. Por 500 pesotes le daban tres sobrecitos con 3 estampitas del álbum de Tú y Yo que usted tenía que coleccionar. Y aquí de fondo, para que usted se acuerde de esos buenos tiempos de la primaria. Un álbum horroroso, sinceramente, pero bueno, ¿qué podemos decir, no? Bien bonito para celebrar este Día del Amor y de la Amistad. Pero bueno, no nos vamos a meter en esos menesteres, ya tendrá mucho de qué celebrar el día de hoy, oyendo canciones cursis y ridículas, quedando bien, llevando serenatas y todo, para que pues el día de mañana pues descubran otras cosas por ahí. No entraremos en detalles. Y bueno, el día de hoy hablamos de arte y cultura en este espacio y en esta semana se dio un caso muy particular. Un caso bastante controversial respecto a un accidente o quizás una provocación o quizás algo ahí bastante extraño que sucedió en una feria de arte importante en México como es la Zona Maco. ¿Qué es la Zona Maco? Bueno, es una muestra donde todas las galerías del país presentan el trabajo de sus artistas. Entre ellos, un artista llamado... ay, se apellida Rico. ¿Por qué siempre se me olvidan los nombres? Gabriel Rico. Gabriel Rico, lo acabo de apuntar y se me olvida. Bueno, esta obra, que por ahí le pedimos a nuestro buen amigo Eric que nos la ponga aquí en pantalla. Esta obra, pues fue destruida completamente durante su exhibición. Ocurrió esto mientras un personaje llamado Avelina Lesper, una persona, un crítico de arte, una crítica de arte muy acérrima al arte contemporáneo, a quien ha destruido con sus argumentos de una manera muy particular, que se ha opuesto completamente al desperdicio de espacios culturales en pro de un arte conceptual, de arte contemporáneo, arte VIP. Y bueno, aquí la ven en pantalla, pues se trata de un vidrio suspendido por 2 tubos de latón y una pluma, una vara y un balón. Aquí tienen ustedes a Avelina Lesper, ¿sí? Que pues obviamente toda la comunidad artística la ha destruido socialmente en redes, la ha criticado horriblemente diciendo que la destruyó intencionalmente, puesto que supuestamente le dio un empujón con la mano con el pretexto de hacer una explicación, aunque por ahí hay fotografías que muestran que únicamente, también a quien se le ocurre, colocó una lata
de refresco vacía cerca de la obra y después la obra pues terminó hecha añicos. Y cuando digo añicos es añicos porque el vidrio se pulverizó completamente. Y esto me ha llevado me llevó a planear este programa para hablar un poquito sobre qué es el arte y por qué el arte y qué relevancia tiene respecto a la vida del ser humano. ¿Sí? Y pues bueno, para empezar, pues ¿qué es el arte? Cuando decimos arte, pues hablamos de muchas cosas. Hoy en día a cualquier cosa se le llama arte, el arte de la cocina, el arte del tejido, el arte popular, el arte conceptual, etcétera, etcétera. Aunque las bases del arte no han sido definidas totalmente por ningún crítico del arte, por ningún intelectual del arte, en ningún momento de nuestra historia, el arte ha estado presente con el ser humano. Y de hecho, no podemos hablar del ser humano sin la presencia del arte como tal. ¿Y a qué nos referimos con esto? Desde los primeros pasos que dio el ser humano como ser humano, pues tuvo que ver con el arte. En el momento mismo en el que tomó una piedra, la quebró intencionalmente para obtener filo, comienza el proceso del arte. Nuestro desarrollo físico está relacionado con el arte, ya que si no hubiéramos tenido la oportunidad de la creación de herramientas, pues, y la alteración de nuestro medio, pues no hubiéramos tenido la oportunidad de desarrollar el dedo pulgar, con el cual podemos prensar un objeto, un vaso, cualquier cosa. Y a partir de ahí el ser humano comienza a desarrollarse, a recrear su mundo, a recrear lo que le rodea, a crear animales que no existen, a pintar los muros, a tratar de imitar lo que ve. A partir de ahí comienza este desarrollo intelectual del ser humano que lo lleva a cambiar también su forma física y comienza a recrear, es decir, a volver a crear el mundo que le rodea. Y a partir de ahí pues tenemos todas estas creaciones maravillosas que todo mundo disfrutamos y que podemos llegar a ver, por ejemplo, nuestra estampita de aquí atrás, ¿sí? Donde podemos crearlo a nuestro gusto, a nuestro antojo, y pues ahí está el arte. El arte está presente en todos y cada uno de los aspectos de nuestro día a día. No podemos hablar nosotros de arte del ser humano sin hablar del arte, de una u otra manera, a través de la literatura, a través de la escultura, a través de la actuación, a través de la danza, a través del teatro, a través de todos y cada uno de las formas en las que el ser humano se expresa. Y no podemos vivir sin el arte, porque literalmente el arte nos permite vivir. No podemos, por ejemplo, conocer los horrores de una guerra, a no ser que estemos ahí, y esperemos que jamás estemos ahí, pero a través de la experiencia que otros vivieron y cómo la recrearon, pues es que nosotros podemos conocer los horrores de la guerra. ¿Qué decir, por ejemplo, del diario de Ana Frank, donde nos recrea precisamente todo lo que tiene que vivir una familia judía perseguida durante el periodo nazi? ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de Los Miserables, por ejemplo, de Víctor Hugo, donde nos recrea perfectamente la sociedad francesa del siglo XVIII? ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de cómo se vive la crueldad en sí misma del ser humano, si no es a través, por ejemplo, de las obras griegas, o bien incluso de los propios evangelios, donde nos narra la crucifixión de Cristo, un acto verdaderamente sanguinario y cruel, y que nos lo relatan y lo podemos digerir? Hay una obra maravillosa que yo siempre cito, que es la obra de Eurípides, de las Troyanas, un fragmento en particular donde a Hécuba, la abuela de Héctor, el héroe de Troya que ha sido vencida. Bueno, para empezar, los griegos siempre enarbolan el triunfo contra Troya, pero Eurípides nos canta la tragedia que vive Troya después de ser vencida. Entonces, ya han sido muertos todos los hombres de Troya, ya han sido capturados, las mujeres están siendo llevadas como esclavas, han sido rapadas para demostrar que han sido vencidas. Y Hécuba está cantando la desgracia de su tierra, recordando la grandeza de lo que había sido Troya. Y entre lo que nos relata Hécuba es cómo le quitan a su nieto precisamente y lo asesinan lanzándolo desde las murallas de Troya. Entonces, cuando le entregan el cadáver de Hécuba, el cadáver del hijo de Héctor a Hécuba
Hécuba lo toma y comienza a hacer una alabanza a la tragedia de ver el cadáver de su nieto. Desde manitas hermosas que antes me cubrían con caricias, hoy me las entregan totalmente destrozadas. Cabeza que tantas veces besé cuando ésta se caía o se golpeaba por alguna travesura, hoy me la entregan llena de grietas donde corren los ríos de la memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Es un momento muy cruel, muy patético, pero de una manera tan magistral que nos lo cuenta este personaje, de cómo le entregan y cómo alaba el cadáver de su nieto. Y un momento preciso cuando grita, terminando de hacer toda la alabanza, grita: maldita Helena, refiriéndose a la mujer más bella del mundo, la maldice. Y después viene un juicio donde precisamente el general de Cosema de Atenas llega a recogerlos y entrega a Helena, reclamándole del por qué se dejó raptar, y ella se defiende diciendo que ella la raptaron, que fue violentada, etcétera. Y Hécuba le dice una frase sublime, le dice: una cosa es que te hayan raptado, pero ¿es acaso que no había cuchillos suficientes en Troya para que te quitaras tú la vida? ¿O es acaso que faltaron cuerdas para que te pudieras colgar de alguna de las tantas vigas que existían en Troya? Decoro es lo que te faltó y vergüenza es lo que hoy no tienes. Entonces el momento de que se enfrentan estas dos mujeres es un momento sublime de la literatura, ¿no? Y el arte nos permite ver eso precisamente. O qué decir, por ejemplo, de los tantos cuadros que se realizaron a lo largo de la historia. Algunos cuadros terriblemente fuertes, como lo es La barca de Medusa, de Delacroix, donde se encuentra un barco. Bueno, fue una noticia que se dio durante el siglo XIX, de 18-19, perdón, donde un naufragio obligó a los sobrevivientes a llegar al canibalismo para salvar la vida. Entonces es un cuadro muy grande, como de 2,5 por 2 por 3, como de 3 por 2,5, algo así, donde están varias personas en la desesperación en un mar tempestuoso, los fragmentos de un barco encallado y algunos cadáveres que están amarrados, completamente lánguidos ahí caídos, y todos estos personajes clamando, ni siquiera clamando al cielo, sino clamando al espectador de que los rescate. Fue una obra muy controversial en su momento, que nadie la quiso ver, literalmente, porque cuando pasaban se tapaban el rostro para no ver este cuadro. O qué decir, por ejemplo, del Guernica de Picasso, un cuadro grandísimo de 7 metros de largo, que recrea el momento donde fue bombardeada un pueblo que no tenía nada que ver con la guerra civil española, y sin más ni más pues fue bombardeado, y por la madrugada se escucha el alboroto, todo el mundo atento a las noticias, se enteran de que ha sido bombardeado un asentamiento civil, han muerto muchas personas, y Picasso en persona va a ver este lugar y encuentra la desesperación y los gritos de una madre con su hijo muerto, y recrea a través de una corrida de toros toda esta desesperación en un cuadro muy fuerte, porque no está pintado con realismo, sino al cubismo, es decir, con unas líneas muy, muy expresivas, muy sin forma, por así llamarlo, pero que ha sido tan controversial que en muchas reuniones se encuentra actualmente en una perdón, se encuentra en un museo donde se han llevado a cabo cumbres mundiales, y cada vez que hay una cumbre mundial que habla de la paz, no falta el ministro que ordena que se tape el cuadro porque no puede resistir el observar este cuadro. Qué decir, por ejemplo, de la muerte del poeta, la muerte de Marat. Marat fue un periodista del siglo XVIII, que pues muy en contra del régimen, le es enviada una muchacha para que se entretenga un rato, pero pues a final de cuentas la muchacha le asesta una puñalada en el corazón, y Marat, en una tina de baño, alcanza a escribir unas últimas notas y cae muerto. Entonces Jean-Louis David recrea este momento donde está Marat
con su último escrito en la mano caída en la tina y levemente recostado con la herida sobre el pecho, como si fuera una lápida lo que queda de la tina. Ahí dice Marat. ¿Sí? Una obra muy fuerte, muy intensa, verdaderamente hermosa, que nos recrea un momento terrible de la vida humana, ¿no? Como lo es un asesinato. Qué decir, por ejemplo, de los cuadros de Lucrecia, una mujer que fue, fue abusada sexualmente por Tarquinio. Entonces, cuando ella clama la justicia, todo el mundo le dice que no es cierto, porque Tarquinio pues, es el emperador. Entonces ella, en su desesperación de no obtener justicia, toma un cuchillo y una daga y se la clava en el corazón, declarando así su inocencia y generándole la muerte, un asesinato a manos del emperador. Entonces, una historia muy fuerte también, pero un cuadro maravilloso cuando vemos a Lucrecia dándose una puñalada en el pecho. Un artista local, Santiago Bucio, recreó esta imagen a través de un hombre precisamente completamente desnudo que se está clavando una daga en el pecho. Un cuadro muy, muy hermoso, pero también muy, muy intenso, ¿no? Y de esta manera nos podemos ir recorriendo toda la historia de la humanidad, recordando y viviendo todos estos momentos, todos estos cuadros, todas estas obras que nos hacen pensar en torno a lo que es el arte. ¿Qué es el arte? ¿Por qué el arte nos es tan fuerte? ¿Por qué el arte nos conquista? ¿Por qué el arte nos mueve? ¿Por qué el arte es tan agresivo a veces? ¿Y por qué el arte ha generado todo este movimiento, ¿no? Hoy en día encontramos obras muy, muy controversiales porque pues no tienen a veces pies ni cabeza, ¿no? Porque no podemos entender el arte contemporáneo como pegar una banana con una cinta de asbesto, pues eso ya es considerado una obra de arte, ¿no? Y cuesta los miles de dólares. O el por qué, por ejemplo, se ha dado mucho esto del performance, donde una actividad semiteatral, porque es actuada y demás, lleva a hacer unas dinámicas que a veces uno no entiende, ¿no? Por ejemplo, en una obra de demolición, un artista comienza a colocar un ladrillo, una piedra encima de las otras, tantas como puede alcanzar hasta que se cae y vuelve a empezar una y otra vez, hasta que finalmente se acaba. Por ejemplo, Mariana Abramovic, que es una artista bastante controversial también por sus performances. Entre los que realizó fue que con su pareja tomaron un arco y una flecha. El hombre tomaba el arco y lo tensaba con la flecha, y ella soportaba el arco directamente sobre la flecha, y en una tensión constante estuvieron ahí unas cuantas horas, ¿no? Otro muy intenso fue que recorrieron la muralla china completa de punta a punta, su pareja por un lado y ella por el otro. Entonces, a lo largo de muchos años caminaron en silencio todo este trayecto, hasta que finalmente a la mitad se encontraron los dos, y únicamente se encontraron para divorciarse. Interesante asunto, ¿verdad? Y años después se considera que se completa el performance porque en una galería completamente blanca puso una mesa blanca, una silla blanca, ella completamente vestida de rojo, sentada, donde pedía que una persona se sentara de frente a ella y la observara todo el tiempo que lograra sostenerle la mirada. Entonces, ustedes saben que soportar la mirada es algo bastante intenso a veces. Y sin decir palabras, sin hacer movimientos, simple y sencillamente dos personas mirándose. Hasta que finalmente se levanta una persona, llega ahora su ex esposo después de muchos años de no verse, se contemplan el uno al otro durante unas horas, se sueltan las emociones, y es el único movimiento que hace Mariana Abramovic de limpiarse las lágrimas y continuar el performance. En México pues también tenemos gente que hace performance, por ejemplo, una muy controversial, la congelada de uva, una mujer que pues, muchos la consideran una loca, yo me abstengo de mi opinión respecto, pero uno de sus performances es que se entierra viva, ¿no? Durante
un largo rato, fuera de la ciudad. Va y se entierra, se llena con tierra llena de gusanos y se queda ahí abajo durante mucho tiempo. Se mandó por correo a sí misma. Agarró un montón de licuadoras. Se las da al público, las empieza a prender y de pronto va licuadora por licuadora echando un ratón en cada una de ellas. Entonces, pues, ahí intenso, ¿no? Yoko Ono, por ejemplo, esta señora que le debemos la disolución de los Beatles, que ya desde la época de los Beatles hacía una cosa muy, muy, muy fuerte, cuando supuestamente hacía su música, que nada más gritaba, o su number 8, que durante años era el number 8, number 9, number 9, number 9. No, el number 8 es el de los Simpsons. El number 9 es el de Yoko Ono con John Lennon. Hace su arte conceptual de hacer ataúdes con árboles, hacer montones de ataúdes y hacerlos macetas y sembrarles un árbol a cada uno. O uno muy controversial que tuvo fue que tuvo de hecho una pelea legal con Brigitte Bardot, donde Yoko Ono quiso realizar una orgía romana completa y donde incluso lanzó animales muertos ahí entre los asistentes, y Brigitte Bardot demandó para que no se realizara este acto tan fuerte, tan desagradable y que atentaba contra el arte propio, tal como lo definió Brigitte Bardot, ¿no? Pero también tenemos el lado bueno y tenemos a grandes personajes que hacen un tipo de performance como lo es Astrid Haddad, que recrea el México folclórico, así exageradamente folclórico, a través de su propia persona, porque hace unos vestidos extravagantes, tremendos, y hace música de cabaret, y de pronto canta la Virgen de Medianoche y ella con un vestido tipo virgen y lo abre y es el rostro de Frida Kahlo, la Venadita, etcétera, ¿no? Que ella misma diseña este vestuario, pero este vestuario ya ha sido reconocido en todo el mundo, y en todo el mundo Astrid Haddad es un ícono del cabaret mexicano, ¿no? Y así podemos irnos hablando de muchísimos personajes y muchísimas obras, ¿no? Pero esto es el arte, esta actividad maravillosa que nos llena, que nos conmueve. No me diga que no han pasado ustedes por alguna obra y los ha obligado a regresarse en algún momento porque algo los cautivó. No saben qué es, pero los cautiva. Hoy en día tenemos en los museos tenemos obras maravillosas que verdaderamente usted se puede sentar a contemplar durante horas y no se cansaría de verlas una y otra vez. Por ahí hace unos programas mencionábamos el traslado de las monjas dominicas a su nuevo convento, donde observamos en un cuadro muy grande de más de 7 metros, 8 metros de largo por 4 de alto, a toda la sociedad vallisoletana del siglo XVIII. Y observamos, por ejemplo, cómo los jóvenes están cargando ahí al Cristo, pero todos traen una cara de pocos amigos, de que ya se cansaron de estar cargando el Cristo. Vemos a las monjas con una cara de todos en la fiesta, pero ellas con una cara de amargura que no pueden con ellas, como que pues ya me trajeron para acá, pues ya qué hago, ni puedo disfrutar la fiesta ni nada. Observamos ahí dos miradas coquetas entre una señorita que se encuentra, decimos que señorita, y esperemos que así haya sido, se encuentra en una de las casas que están ahí representadas contra uno de los jóvenes que está sosteniendo uno de las imágenes, ¿no? Y se están lanzando una miradita por ahí de amor, de encanto, una con otra. Tenemos, por ejemplo, El Cazador también en el Museo Regional Michoacano, que es una imagen de un niño completamente desnudo, no muestra nada, tiene un pato que acaba de cazar y el pato le cubre, pero la anatomía del niño, el color de la piel, las luces y las sombras que crea Félix Parra a través de esta pintura es verdaderamente sorprendente y verdaderamente increíble. Ya no hablemos de retrato de Porfirio Díaz, por ejemplo, ¿no? Que aunque a muchos les pueda caer mal Porfirio Díaz, hay un retrato excelente que se encuentra aquí en el Museo Regional Michoacano, de cuerpo completo del presidente, donde todos y cada uno de los detalles está perfectamente cuidado. Nosotros vemos una fotografía y es una pintura ahí increíble, ¿no? Hay un cuadro, un mural poco escondido,
Usted sube a la segunda planta y pasa al segundo patio también. Y justo cuando usted da la vuelta, está la escalera aquí, recorre un pequeño pasillo y justamente en esta barda que está aquí oculta está un mural hecho por una norteamericana que recrea al obrero, ¿no? Estos obreros trabajando en grandes engranes con unos martillos fuertísimos, pero que usted cuando va saliendo del segundo patio hacia afuera comienza a ver cómo la propia luz que entra por este pasillo le da otro efecto a este mural, ¿no? Y si usted va a catedral, pues las grandes pinturas que están en las puertas laterales, como lo es la crucifixión de San Pedro y la conversión de San Pablo, tienen un juego de luz tremendamente interesante, donde por la mañana, por la mañana, usted entra y la luz le da perfectamente al Cristo, a Jesús en el cuadro de la conversión de San Pablo. Entonces está el momento donde San Pablo va persiguiendo cristianos y de pronto siente un enorme golpe que lo tira y él mismo lo narra, como si un caballo me hubiera pasado por encima, y está San Pablo tirado y un caballo le está pasando por encima. En el centro de la composición pues está Cristo, que lo está viendo desde arriba y le está dirigiendo con el dedo como una señal. Entonces la luz le da perfectamente a este Cristo y baña levemente el rostro de San Pablo. Y todo lo demás queda casi como complemento nada más. Pero nada más ocurre durante la mañana, porque durante la tarde la luz se concentra justamente en el momento donde está San Pedro siendo crucificado, de cabeza por cierto. Para los que dicen que hay satanismo en la iglesia, no, pues es la cruz de San Pedro. Está San Pedro siendo crucificado y la luz le da perfectamente en el rostro, únicamente de todo el cuerpo de San Pedro, solamente la luz queda en el rostro. Estos juegos de luz en los cuadros son fenomenales y que nos hacen esta recreación, este teatro que a veces resulta ser el arte, ¿no? Y ya no decir, por ejemplo, de la catedral, que usted entra por la mañana y es completamente oscura la parte de abajo, pero completamente iluminada la parte de arriba. Y usted no ve de dónde entra la luz, pero entra una luz maravillosa que ilumina espacios determinados durante todo el trayecto del día. Por la tarde, en la capilla donde se encuentra el Santísimo, hay una cruz dorada que al entrarle el sol ilumina completamente esta cruz y baña completamente la capilla de una luz dorada, ¿no? Y por la tarde, por ejemplo, al mediodía, usted se para enfrente de catedral y no ve el sol, pero ve una enorme corona de luz en la fachada de catedral. Y así nos podemos hablar de muchísimos juegos de luces y sombras que nos hace el arte, porque el arte es eso, recrearnos la naturaleza, crearnos espacios, crearnos momentos, crearnos experiencias que a veces no pudiéramos entender de otra manera. Hay obras verdaderamente maravillosas que han cambiado la historia de la humanidad. Hay obras geniales que han creado problemas a los artistas, a las personas. Ya hablamos, por ejemplo, del Guernica de Picasso, ¿no? Cómo fue tan controversial porque pues fue recrear una tragedia de gente que no tenía nada que ver con la guerra. Por ejemplo, olvidé, pues sí, se me fue el nombre otra vez del artista. ¿Por qué soy tan malo con los nombres, definitivamente? Bueno, por ejemplo, artistas mexicanos maravillosos, increíbles. Por ejemplo, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, que crearon obras muy interesantes. Una de ellas fue Sueño Dominical en la Alameda Central, donde Diego Rivera presenta un sueño, pero recrea también la diferencia social que existía en la Ciudad de México a través justamente de un jardín de los más elitistas, como lo era la Alameda Central, hoy en día la Friki Plaza.
donde Diego Rivera es llevado de la mano de Frida Kahlo, pero Diego Rivera es un niño. Y justamente quien nos acompaña pues es la Catrina. Y todos los personajes nacionales están ahí. Y todos tienen todos están están teniendo un sueño unos con otros. Pero uno de los grandes escándalos que provocó esta obra es que representa a Ignacio Manuel Altamirano con su frase Dios no existe. Entonces, cuando se presenta esta obra, fue realizada para un hotel, y de pronto cuando presenta la obra, pues obviamente hay un escándalo en toda la sociedad mexicana que obligan a Diego Rivera a borrar justamente el letrero de Dios no existe. A Alfaro Siqueiros, por ejemplo, que me parece que es en San Ildefonso, pinta Nuestras Raíces, que es Hernán Cortés y la Malinche sentados uno junto al otro, tomados de la mano, completamente desnudos, que cuando se muestra la obra, pues inmediatamente es atacada con bolitas de papel, de esas que agarraba el lapicero y las aventaba, con esas fue apedreado, se intentó destruir varias veces porque se consideró una obra completamente ofensiva. Aparte que a Siqueiros le encantaba la controversia, pues esta obra fue duramente criticada, una de las muchas obras criticadas de don David Alfaro Siqueiros. Por ejemplo, perdón, no es de Alfaro Siqueiros, es de José Clemente Orozco, quien pinta Nuestras Raíces. También cuando pinta el Hospicio Cabañas, pues pinta El Hombre en Llamas, o el Prometeo, en la cúpula central donde está un hombre caminando envuelto en llamas, pero nosotros lo vemos de abajo hacia arriba. Entonces fue tan controversial la obra porque vemos a un hombre visto desde abajo, de los pies hacia arriba, observando una perspectiva bastante agresiva para el momento, pero además porque lo acusaron de utilizar una fotografía de un fotógrafo, valga la redundancia, que decía que le había pirateado la obra, cosa que él comprobó que no fue así, sino fue una destreza técnica de Alfaro de Clemente Orozco, y que finalmente pues repercutió en que casi censuran esta obra, lo mismo que la anterior. Y de Alfaro Siqueiros pues casi todas sus obras fueron controversiales. Una de ellas fue Cuauhtémoc, donde está Cuauhtémoc encima de un caballo que estaba colocado en una escalinata. Entonces usted al subir, ya fue destruida esta obra, fue desmantelada, puesta ya en otro lado, pero se perdió el efecto que usted subía a la escalera y pues el caballo se dejaba ir sobre la persona que iba subiendo, como si Cuauhtémoc atacara precisamente a la persona. Otro personaje maravilloso que usted puede contemplar y que poco apreciado en el arte nacional, lamentablemente, porque ha sido opacado por la figura de Frida Kahlo, pues es a Remedios Varo, que aunque no haya sido mexicana, vivió toda su vida aquí, una vida muy muy interesante, una mujer que vivió allá Tole Blanco, por si gusta. Hubiera pasado hace unos cuantos días, ¿no? Remedios Varo, que como le digo, pasó una temporada en un hospital psiquiátrico, trabajó para la compañía Bayer, esta de los insecticidas. Todos los bichitos que usted ve en esta compañía pues fueron dibujados precisamente por Remedios Varo, y que ella pinta unas cosas surrealistas, unos mundos increíbles a través de los sueños. Uno de los que usted puede disfrutar más es el creador de pájaros, que es un hombre búho enorme en una silla, que está con una linterna captando un rayo de luz y lo está proyectando sobre un papel donde ha dibujado unas aves, y las aves comienzan a salir de este papel. La Espera, por ejemplo, que es una mujer en un sofá, y ya la mujer se está convirtiendo en el sofá. El Encuentro, por ejemplo, son dos personas que se están despidiendo en un par de callejones, pero las sombras se están entrelazando sin tocarse una con la otra. Y una cantidad de obras verdaderamente interesantísima de esta mujer, de Remedios Varo. A Leonora Carrington, que pinta unas cosas surrealistas muy muy divertidas, muy interesantes, que fue la última surrealista en México, esposa de Marx Ernest,
Otro personaje maravilloso que usted puede conocer, donde a través de la matemática crea una serie de obras, estas escaleras que se encuentran unas con otras. No es cierto, es Escher. Perdón, me estoy saliendo. Mark Cernes crea a través también mundos surrealistas, pero a través del collage, es decir, a través de recortes de papel, va creando estos personajes verdaderamente interesantes, divertidísimos, buenísimos. Y bueno, esta señora Leonora Carrington, que falleció en el 2002, por ahí así, pues nos crea también un mundo de seres mitológicos, de seres de sueños. Hace muchos años, aquí en la calzada Fray Antonio de San Miguel, se hizo una exposición de escultores mexicanos, Alma de Hierro, la recuerdo mucho, y ahí había una obra de Leonora Carrington, que era un gato así enorme, sentado, que cuando usted lo veía lo contemplaba directamente a los ojos, y usted veía ese gato así desafiante que lo seguía por todos lados, y que no era precisamente un gato porque tenía rostro humano. Entonces, eso es el arte, ¿no? Es de crear seres maravillosos, crear experiencias, vivencias que usted de pronto dice, no tiene chiste, pero cuando las ve de pronto es, Dios mío, qué vi, ¿no? Y ya no hablemos del teatro, ¿no? Donde por unos cuantos minutos usted se puede enfrentar entrar a otro mundo, ¿no? De pronto olvidarse de que existe todos los problemas y demás, entrar al espacio del teatro, le dan la tercera llamada, se abre el telón y empieza otro mundo donde usted sin quererlo, usted ya se está perdiendo dentro de la actuación que está ahí sucediendo y realmente se la cree, ¿no? Una de las obras que yo más he disfrutado pues es el Tenorio, ¿no? Don Juan Tenorio, y ese momento cuando a Don Juan se le presenta el comendador y le comienza a decir que esa noche se va a morir y le comienza a decir que se vaya preparando, y Don Juan Tenorio se queda, pues, ¿qué onda, no? ¿Cómo es posible de que toda una vida de pecado y me dan una sola noche para redimirme? Y se le presenta a doña Inés a reafirmarle este momento. Y le dice doña Inés, mi alma he empeñado y de esta manera te he de salvar. O nos salvamos los dos o nos perdemos los dos, porque si no te arrepientes tú, me pierdo yo, y al infierno los dos iremos a dar. Entonces, una obra verdaderamente maravillosa, en una rima, que es lo que a veces no gusta, ¿no? Escucharla tanta rima, pero José Zorrilla logra crear en esta obra un ritmo muy accesible, muy rico, y que verdaderamente para Día de Muertos Día de Muertos no sabe Día de Muertos si no vemos el Don Juan Tenorio, en serio. O por ejemplo una obra que se dio aquí en Morelia, el Ubu Rey, que insisto que se tiene que volver a montar, que pues es la historia de cualquier político. Es un personaje que sube de rango, pero su esposa le empieza a picar ahí la cresta diciéndole que puede llegar más alto, entonces traiciona al rey y pues ya se desarrolla toda la historia. Pero esta historia, contada con títeres y máscaras, de pronto entran los actores, empiezan a tocar instrumentos, dos actores, sigue la música, dos actores entran y comienzan a colocarse el vestuario del Ubu Rey y se convierten en una señora rosa así gorda, enorme, y el papá Ubu también así enorme, gordísimo, y a través de títeres empiezan a contar la historia unos y otros, ¿no? Una obra sensacional que he mencionado en otras ocasiones, que está aquí en Morelia, que esperemos la vayan a montar dentro de poco, La Fuente Ovejuna, donde una sola persona hace 20 personajes, aquí en La Mueca, y de un solo personaje, con un zapato, como con un zapato puedes crear a una persona, y con los dos zapatos hace un diálogo, y con ella se hacen tres, y con la cabeza hacen cuatro personajes hablando al mismo tiempo en una sola persona. Esa fantasía maravillosa que nos crea el teatro, ¿no? Y la mujer sola, que con un burro de planchar y una planchita, y la señora ahí en bata empieza a contarnos una historia divertidísima,
y que en un momento determinado pues simple y sencillamente se nos aparece, nos cuenta su historia y después descubrimos que somos muy malas personas. El arte, señoras y señores, nos permite algo maravilloso, que es vivir. Vivir aquellas experiencias que no podemos vivir de otra manera. El arte nos permite viajar a otros lugares, el arte nos permite recrearnos a nosotros mismos, el arte nos da algo que no nos da ninguna otra disciplina, que es vivir, y además nos da esperanzas de que vale la pena vivir este mundo. El mundo como tal es muy triste a veces, ya lo vimos, lo hemos visto toda esta semana, ¿no? Asesinatos, violencia, crueldad, robo, corrupción. Aunque levanten el pañuelito blanco, sigue habiendo corrupción y todavía está peor. Va usted al seguro, son filas enormes, no hay medicinas, cada vez es más difícil encontrar trabajo, cada vez es más riesgoso perder todo por lo que ha trabajado, y cada vez hay más motivos para perder las esperanzas. Pero el arte nos da un momento, nos da un respiro para poder decir: vale la pena vivir, vale la pena disfrutar este mundo que se nos está cayendo, pero el arte nos permite justamente recuperar, respirar para poder continuar. Nosotros no podremos quizás disfrutar muchas cosas, pero quizás no podremos viajar, quizás no podremos conocer a algunos personajes, pero gracias al arte, gracias a la literatura, al arte en cualquiera de sus manifestaciones, podremos vivir esa experiencia de ir a otro lado, de conocer otros rumbos, de conocer otros países, otras ciudades, de conocer otras personas. Libros maravillosos, clásicos, como es El Quijote, simplemente, que nos lleva por toda España. El Mío Cid, donde podemos recorrer toda España a través de un caballero que se enfrenta casi como un superhéroe, ¿no? Un Batman que quiere reivindicarse, o más bien el fugitivo, ¿no? Que quiere reivindicar su propia existencia, que ha sido acusado injustamente, y él sale a defender y a limpiar su nombre a través de la conquista contra los moros y contra los enemigos. El Quijote, que no conforme con la vida que lleva, siempre metido en una misma villa, decide hacerse el mundo a su propia medida, hacerse su propio mundo y vivir las aventuras que siempre le hubiera gustado vivir como caballero andante. Que aunque nunca vivió una batalla verdadera, él se creó sus propias batallas. Él buscó ser el héroe de sus propias aventuras, él buscó ser el protagonista de su propia historia y se apropió su propia historia, se dio la oportunidad de vivir para él mismo y sale a recorrer el mundo como caballero andante, hasta que finalmente decide regresar y finalmente decide volver al mundo real y morir en paz, porque vivió como realmente quiso vivir. Pues señoras y señores, dense una oportunidad de conocer el arte, de acercarse a la cultura. Es gratuito muchas veces, es fácil acercarse, simplemente tiene que decidir gozarla, disfrutarla. Conozca los museos que tenemos aquí en Morelia, que aunque son poquitos, no le quita que tienen mucho que ofrecerle. Métase a las iglesias a conocer el arte que ahí se encuentran. Hay pinturas verdaderamente maravillosas, les recomiendo particularmente las de las monjas. Por ejemplo, el patrocinio de la Virgen sobre la Orden Dominica, que está entrando por la puerta lateral de ahí de las monjas, está la Virgen enfrente, a un ladito exactamente, está la Virgen cuando le están abriendo el manto y todos los santos dominicos debajo de ella, pero el rostro que tiene Santa Rosa de Lima, que contempla al niño Jesús, es un rostro verdaderamente trascendente. Y las pinturas de la Pasión de Cristo que están ahí son verdaderamente increíbles. El Templo de las Rosas, por ejemplo, que pues, sus retablos son famosísimos, o el Templo de Capuchinas, que para mi gusto son también de los más hermosos que tenemos aquí en el país, no nada más en la ciudad, sino en el país, por el seguimiento que tiene el retablo. Por ejemplo, el Templo de San Juan, donde usted puede encontrar unas maravillosas cabezas cercenadas ahí arriba, y bien bonitas, ¿sí? Y muchísimos espacios que usted puede conocer. Hay muchas galerías que usted puede disfrutar. Tenemos artistas maravillosos aquí en la ciudad que buscan también que les den la oportunidad de conocer su obra, porque créame que conocer la obra de un artista es difícil, porque a veces no hay espacios para exponerla, no hay forma de conocerla, y a veces el no tener un nombre
justamente no nos deja conocer a estos personajes, ¿no? Por ahí decía el crítico de Ratatouille, lo nuevo necesita amigos. Y aquí en Morelia hay muchos nuevos que han sido nuevos durante muchos años porque no les dan la oportunidad de conocerlos, aunque son verdaderos artistas, aunque son gente maravillosa que está produciendo cosas padrísimas que pues vale la pena conocer. Y bueno, el día de hoy yo les traje en la pieza del día pues este cuadrito para hablar un poquito de lo que es justamente recrear la naturaleza. Este cuadro lo hizo mi señor padre en un rato de ocio, pero es un cuadro muy interesante en cuanto a el paisaje nevado, en cuanto a la textura, en cuanto a que nos recrea un espacio muy muy rico cuando quizás no tenemos tanta nieve aquí en aquí en México, a no ser que nos vayamos al Nevado de Toluca, al Nevado de Colima o aquí a Tlalpujagua, cuando hacen los fríos sabrosos. Pero bueno, recrear un espacio nevado de pronto pues es bastante grato, bastante rico, estos pueblos que quizás no veremos muy seguido, pero a través de la pintura los podemos conocer, los podemos sentir, los podemos gozar. El arte nos permite gozar, dése la oportunidad de gozar y este fin de semana conozca la oferta cultural que hay aquí en la ciudad, acérquese a los espacios, búsquelos. Está el Centro Cultural Clavijero, completamente gratuito, donde hay unas exposiciones muy buenas. Está el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salce, con unas exposiciones también muy interesantes en estos momentos. El Museo de Arte Colonial, con su gran colección de Cristos, una de las más grandes de la región centro-occidente. El Museo Regional Michoacano, como ya lo hablamos con el director, con una colección sorprendente de arte prehispánico, colonial, decimonónico y medio contemporáneo. El Museo de Historia Natural, donde también tenemos la historia de la Casa de Cristal, lo que actualmente son las escaleras de Santa María. Bueno, pues ahí estaba el primer Museo de Historia Natural, que después terminó desapareciendo. Y bueno, todos los espacios, la Galería David Alfaro Siqueiros de la Escuela Popular de Bellas Artes, la sala museística del Colegio de San Nicolás, la sala Melchor Ocampo, es a la que me refiero, donde está no nada más el retrato de don Melchor Ocampo, de uno de los mejores artistas michoacanos y mexicanos, como es don Manuel Ocaranza, donde Ocampo está a punto de hablar ante el Congreso y en esa actitud de cierta arrogancia que voltea a ver al espectador para comenzar a hablar. Pues, ¿cómo vamos de tiempo, maestro? Ok, pues ya me están aquí diciendo que ya se nos pasó el tiempo. Entonces, pues señoras y señores, muchas gracias. Acérquese al arte, dése la oportunidad de disfrutar de la cultura y dése la oportunidad de vivir la cultura. A nombre de Agencia Informativa Michoacana les damos las más sinceras gracias. Gracias, maestro. Gracias, Guille. Gracias a todos. Aquí nos vemos en nuestra próxima emisión. No se pierda Corazón Moreliano, Espacio Emprendedor, el Espacio de Omega en unos momentitos, Bebidas Divinas, Michoacán Emprende y sobre todo Bravo por la Red con el Chango Mayor, Arturo Bravo. Y pues muchísimas gracias. Tenga muy buen día. Hasta la próxima.